Esta noche, muchos de los agricultores estadounidenses que ya están sintiendo los apuros están preocupados por la posibilidad de que surjan más desafíos. Y vamos a perder otra generación de agricultores. Los estadounidenses alguna vez creyeron que mientras hubiera trigo, Estados Unidos siempre sería la columna vertebral del mundo. Pero a mediados de 202, todo había cambiado. Por primera vez en la historia moderna, el trigo estadounidense fue rechazado por una serie de países. Desde Filipinas hasta Francia e Italia, los contratos fueron cancelados como una advertencia silenciosa. El mundo ya no necesita el trigo americano. En Canadá, en menos de 6 meses, Canadá se convirtió en el nuevo destino preferido para millones de toneladas de trigo. Un espectacular cambio de rumbo justo en suelo norteamericano. El resultado: miles de toneladas de trigo estadounidense quedaron almacenadas. Miles de millones de dólares en pérdidas, mientras que los agricultores incluso tuvieron que quemar sus campos porque no pudieron vender sus cosechas a tiempo. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué el mundo empezó a alejarse del trigo estadounidense uno por uno? Mira el video de hoy. Y tenga en cuenta que esta información se compila a partir de datos estadísticos y no pretende difamar a ninguna organización. Número 1. Filipinas. Millones de agricultores estadounidenses alguna vez creyeron que si había un país que siempre elegiría el trigo estadounidense, ese sería Filipinas. Ahora saben que estaban equivocados. En mayo de 2025, Filipinas, otrora uno de los clientes más fieles del trigo estadounidense, canceló inesperadamente un pedido de 12.000 toneladas apenas unos días después. Firmaron un contrato por 110.000 toneladas con Canadá y Australia. Lo que parecía un simple ajuste de la cadena de suministro fue en realidad un duro golpe para el corazón agrícola de Estados Unidos. No se trataba simplemente de perder un contrato. Se trataba de perder la confianza, algo que muchos agricultores alguna vez consideraron intocable. Hubo un tiempo en que Filipinas consumía alrededor de 3 millones de toneladas de trigo al año. Y durante 2 décadas, Estados Unidos abasteció entre el 80 y el 90% de esa demanda. Solo en 2024, las exportaciones de trigo a Filipinas generaron casi 750 millones. Sin embargo, en el segundo trimestre de este año, las exportaciones de trigo de Estados Unidos al país cayeron un 38% interanual, lo que provocó una pérdida estimada de 240 millones de dólares en menos de 2 meses. Lo notable es que Estados Unidos ofrece precios de trigo 8 o 10 dólares por tonelada más baratos que Canadá o Australia, pero los clientes ya no eligen en función del precio. En informes internos, las empresas de molienda de Manila describieron el trigo estadounidense como de alto riesgo, impredecible y propenso a perturbaciones por factores políticos por cada tonelada. Se ven obligados a sumar 9 más costos adicionales, seguros más altos, tiempos de envío más largos y el riesgo de pedidos cancelados debido a la falta de consolidación de los envíos a tiempo. En las conferencias comerciales regionales, los representantes de la cadena de suministro del sudeste asiático enfatizan que los contratos a largo plazo con los Estados Unidos se han vuelto inviables debido a los riesgos incontrolables a mediano plazo que surgen de los cambios arancelarios y las restricciones migratorias que afectan la logística. Las empresas no quieren firmar contratos que dependan de la volatilidad política al otro lado del océano. Los puertos interiores de Estados Unidos están más tranquilos que nunca. Dakota del Norte, Kansas y Nebraska, los 3 principales estados productores de trigo, han informado de un aumento en los niveles de inventario. En Kansas, algunos silos registraron un aumento del 42% en existencias respecto al año anterior. Los envíos ya no llegan regularmente. Algunos trenes de carga incluso fueron cancelados mientras esperaban la carga debido a la falta de trabajadores para completar el embalaje a tiempo. Esto es en parte el resultado de las agresivas medidas represivas del ICE. Tras políticas de inmigración más estrictas, miles de trabajadores temporeros vitales para la cosecha y el transporte han desaparecido de los campos. Muchas granjas en Kansas, Oklahoma y el sur de Dakota del Sur enfrentan una grave escasez de mano de obra, lo que duplica el tiempo de cosecha e incluso obliga a que algunos campos no se cosechen. Algunos propietarios de granjas han comenzado a quemar sus propios cultivos. Los trabajadores que una vez estaban ligados a la cosecha ya no están.
Los camiones que circulaban durante la noche recogiendo grano ya no regresan. Y las piezas del dominó empiezan a caer. La ironía es que quienes una vez apoyaron firmemente políticas de inmigración estrictas ahora son víctimas directas de sus consecuencias. Sin trabajadores, sin envíos, sin contratos y ahora sin clientes en Manila. El precio de pan Daol, el pan de desayuno favorito de millones, aumentó más del 11% en solo 3 semanas. Nadie culpa a los agricultores estadounidenses. Pero cuando se ven obligados a pagar más por cada pan, los consumidores simplemente toman la decisión obvia, comprarlo en algún lugar más estable. El trigo de Canadá y Australia comenzó a llegar a los puertos del sur sin demora, sin necesidad de exenciones por riesgo político y sin temor a que alguna nueva legislación pusiera todo patas arriba al día siguiente. El resultado fue sorprendente. Canadá consiguió más de 230.000 toneladas en contratos en solo 2 meses. La mayor parte proviene de mercados que solían pertenecer a los Estados Unidos. Con operaciones sencillas, sin disturbios internos, sin impuestos sorpresa y sin medidas represivas abruptas contra los trabajadores. Se han convertido en el refugio comercial ideal a los ojos de los compradores asiáticos. Cuando incluso los clientes más fieles ya no eligen a Estados Unidos, el problema no es la calidad del trigo. Es la confiabilidad del país proveedor. Nadie construye un futuro empresarial sobre los riesgos que surgen de una cámara legislativa. Y cuando el gobierno de Estados Unidos todavía no se ha alineado en materia de política comercial, migratoria o de impuestos a las exportaciones, lo único que aprende el mercado es encontrar un lugar más seguro. Filipinas no es el único país, pero sí el primero en dar claramente la espalda. Después de décadas de lealtad, no es por resentimiento, sino por necesidad. Y cuando se ven obligados a elegir entre riesgo y estabilidad, entre menores costos y previsibilidad, eligen esto último. Cuando los primeros contenedores procedentes de Canadá llegaron a los puertos de Manila en junio, no hubo ninguna celebración, pero la gente siguió comiendo pan como de costumbre. Sin aumento de precios, sin retrasos en los envíos, sin pedidos cancelados. Fue una victoria silenciosa que Estados Unidos una vez tuvo y ahora está perdiendo. Y quizá lo que ocurrió en Manila sea solo el acto de apertura. Número 2, Francia. Pocas personas lo notan, pero durante décadas, una parte del alma del pan francés proviene de los campos de trigo dorado que se extienden por el medio oeste estadounidense, Dakota del Norte, Kansas, Montana, lugares donde cada verano se cosechan millones de toneladas de trigo duro, se muelen finamente y se envían a través del Atlántico hasta Europa. Los franceses no eligieron la harina americana por su precio, sino por su fiabilidad. El trigo estadounidense tiene un contenido proteico ideal y ofrece una masticabilidad ligera y una corteza crujiente que se adapta perfectamente a las baguettes, croissants y panés biotradicionales. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década de 2000, las principales panaderías de Francia a menudo priorizaron las importaciones estadounidenses para mantener una calidad constante. De hecho, durante los años de escasez de cultivos internos, Estados Unidos fue una fuente de respaldo que permitió que las fábricas siguieran funcionando sin comprometer el sabor familiar que esperaban los consumidores franceses. Pero en 2025, eso cambió. No porque los franceses hayan olvidado la historia, sino porque ya no recibieron lo que una vez confiaron. Esta primavera, Francia redujo drásticamente sus importaciones de trigo procedente de Estados Unidos, el nivel más bajo en más de 2 décadas, según datos aduaneros de la UE. Las empresas de molienda de Marsella, la Achaví y Rouen cambiaron simultáneamente a proveedores canadienses y algunas incluso volvieron al trigo nacional a pesar de la caída de la producción local debido a las lluvias prolongadas. Las razones aducidas fueron retrasos insignificantes en la entrega, calidad inconsistente e incumplimiento de las nuevas normas de la UE sobre carbono y residuos químicos. Pero en el fondo hay una sensación de imprevisibilidad. Los importadores ya no saben si los envíos estadounidenses llegarán la próxima semana, si se verán afectados por cambios arancelarios o si se les negará el despacho de aduana por falta de algún certificado recientemente requerido por los EU. Para la industria de la panificación. Estos riesgos suponen pérdidas en cascada no solo de materias primas, sino también de reputación. Las consecuencias no están en un solo envío rechazado. Se propagan a través de la red de distribución.
las fábricas y la imagen de la cadena de valor alimentaria de Estados Unidos y Europa. La harina estadounidense, que alguna vez fue un ingrediente predeterminado en muchas recetas tradicionales, ahora está siendo reemplazada por harina de Saskatchewan o Manitoba. Y lo que es notable es lo silenciosamente que se produjo el cambio. Sin protestas, sin declaraciones. La gente simplemente dejó de realizar pedidos en Estados Unidos. Esto no es solo una señal decepcionante. Deja un hueco importante en las exportaciones. Francia, uno de los socios más antiguos de Estados Unidos en el comercio de productos agrícolas refinados, solía contribuir con más de $300 millones anuales a la industria del trigo estadounidense. La caída de este año ha costado a la región de las Grandes Llanuras cientos de millones de dólares solo en el primer trimestre de 2025, según los asociados de trigo de Estados Unidos. En Kansas, algunas cooperativas se han visto obligadas a reducir sus planes de cultivo debido a la pérdida de pedidos internacionales. Muchos envíos listos para ser embolsados tuvieron que retrasarse porque no había suficientes pedidos al por mayor para que el transporte fuera eficiente. Pero la mayor preocupación no es la cosecha de este año. Son las decisiones que está tomando la próxima generación. En muchas ciudades agrícolas, los jóvenes ya no quieren quedarse en la explotación agrícola familiar. Los empleos en vehículos eléctricos, inteligencia artificial o cadenas de suministro digitales en las ciudades son mucho más atractivos que estar en los campos de trigo esperando contratos de países extranjeros. La pérdida de un socio confiable a largo plazo en el mercado francés ha sido descrita como la gota que colmó el vaso en las decisiones de muchas familias. Mientras tanto, en el norte, Canadá está entrando en un ciclo de expansión. Desde principios de año, las exportaciones de trigo canadiense a la UE han aumentado más del 40% en comparación con el mismo periodo de 2024. Según Statistics Canada, Francia es el destino con mayor crecimiento, no solo por la calidad comparable, sino porque los proveedores canadienses cumplen con los nuevos estándares de carbono, limpieza y trazabilidad de la UE. La política comercial de Canadá, especialmente en el marco del Acuerdo CETA, le permite acceder al mercado de la UE sin las barreras arancelarias que enfrenta Estados Unidos. Además de eso, los agricultores canadienses están recibiendo apoyo para modernizar sus granjas, cosechadoras inteligentes, instalaciones de almacenamiento con clima controlado y redes logísticas programadas en tiempo real. De este modo, cuando un pedido procedente de Marsella solicita 100 toneladas de harina con exactamente un 13% de proteínas en un plazo de 12 días, Canadá puede confirmarlo en apenas 6 horas, algo que pocas granjas estadounidenses todavía están dispuestas a garantizar. En Saskatchewan, una pequeña ciudad que antes dependía de las patatas y los terneros lecheros ahora se está expandiendo hacia las exportaciones de trigo de primera calidad. Una nueva generación está volviendo a utilizar pulverizadores con drones, software de previsión de humedad y herramientas para la comercialización global. En este panorama, la retirada de Estados Unidos del mercado francés ya no es un paso en falso pasajero. Es como si alguien que una vez tuvo la llave de la cocina, ahora fuera reemplazado de manera silenciosa y definitiva. Y cuando a los franceses ya no les importa de dónde provienen sus flores, siempre que cumplan con los estándares, sean a tiempo y sustentables, entonces la noción de confianza tradicional ya no tiene peso. La gente comienza a preguntarse, ¿podría ser Francia el primer país del G7 en orientar abiertamente su comercio agrícola hacia Canadá? Y si es así, ¿seguirán el ejemplo Alemania, Italia o incluso Japón, sus compañeros del G7? Número 3. Corea del Sur. Se podría pensar que la relación entre Corea del Sur y Estados Unidos se limita únicamente a tecnología, asuntos militares o acuerdos estratégicos. Pero desde hace casi 40 años existe una corriente silenciosa que conecta estrechamente el trigo de ambos países. Desde la década de 1980, Estados Unidos ha sido el mayor proveedor de trigo de Corea del Sur, un mercado con tierras cultivables limitadas, pero con una fuerte industria de procesamiento de alimentos. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, solo en 2022, Estados Unidos exportó más de 1,6 millones de toneladas de trigo a Corea del Sur, por un valor de casi $400 millones. Empresas de alimentos coreanas como Nonsin, Oji y SPS utilizan trigo estadounidense en su producción de fideos instantáneos,
pan envasado y harina de calidad alimentaria para productos de tiendas de conveniencia. No había en ello ningún simbolismo diplomático, solo una relación celular estable que duró décadas. Pero en 2025, lo que una vez fue tan sólido como una flor americana se está desprendiendo en capas delgadas. Desde finales de 2024 hasta mediados de 2025, la participación de mercado del trigo estadounidense en Corea del Sur cayó de aproximadamente el 35% a menos del 17% según datos de importación de Korea Agro Fisheries and Food Trade Corp. KATE. Durante el mismo periodo, Canadá aumentó de más del 20% a más del 60%, superando ampliamente a todos los demás competidores. No hubo ninguna crisis política, ningún embargo, ni siquiera ningún anuncio público, solo una serie de empresas coreanas, grandes y pequeñas, cambiando silenciosamente su fuente de suministro. La razón no era el precio. El trigo estadounidense seguía siendo, en promedio, $812 por tonelada más barato que el trigo canadiense. El problema era la seguridad total de la cadena. En los últimos 12 meses, Corea del Sur incrementó las pruebas para detectar residuos de glifosato, un herbicida común cuyo control en muchos países asiáticos se está reforzando. El trigo estadounidense a menudo superó los niveles recomendados, fluctuando entre 200 y 400 pppp partes por mil millones, mientras que el trigo de Canadá y Australia se mantuvo en el rango de 30 a 70 ppb. Según el informe de KATE de mayo de 2025, ser evaluado como impuro obligó a los importadores coreanos a pagar más por pruebas, seguros y logística. En lugar de ello, eligieron Canadá, donde los registros de trazabilidad están totalmente digitalizados, los plazos de entrega son estables y se integran estándares estrictos desde el inicio de la cadena de suministro. En puertos como Busan e Incheon, los contenedores de trigo estadounidenses son ahora escasos. Mientras tanto, los envíos desde Saskatchewan y Alberta en Canadá llegan regularmente cada mes. Muchas empresas de logística han ajustado sus horarios con plantas de procesamiento nacionales. Casi ya no se menciona a Estados Unidos como opción principal. La pérdida de participación de mercado en Corea del Sur no es solo una línea roja en los gráficos de USDA. Se trata de un auténtico declive para las regiones productoras de trigo de Estados Unidos. El estado de Washington, que alguna vez exportaba más de 400.000 toneladas anuales a Corea, ahora enfrenta un aumento del 36% en su inventario. Según los asociados de trigo de EEU, una planta de molienda en Spokane tuvo que reducir su capacidad en un 20% desde abril. Los agricultores del sur de Idaho están reduciendo la superficie cultivada con trigo y cambiándolo por semillas de lino o cultivos destinados a la alimentación del ganado simplemente porque ya no hay contratos a largo plazo. Este cambio no es ruidoso. Está sucediendo silenciosamente y eso es lo que lo hace alarmante. Cuando un cliente fiel no dice que no, pero nunca regresa, el vendedor no tiene tiempo para reaccionar. Lo único que ven es libros de pedidos vacíos y un mercado que antes era estable desaparecer. En Canadá, esto abre una nueva cadena de oportunidades. Al aprovechar los acuerdos comerciales regionales y mejorar la logística, los agricultores canadienses ahora pueden vender trigo de primera calidad a precios competitivos y al mismo tiempo cumplir con los estándares técnicos. El gobierno federal apoya la digitalización de las inspecciones, la trazabilidad en origen y la inversión en infraestructura de almacenamiento. Como resultado, los contratos a largo plazo con Corea del Sur desde abril de 2024 hasta ahora han aumentado en más del 75% y las previsiones muestran más espacio para expandirse a otros países asiáticos. En Manitoba, un complejo agrícola cerca de Winnipeg acaba de completar una planta de procesamiento especializada para clientes coreanos. Hace 3 años, esta zona todavía dependía de la exportación de maíz y soja. En la actualidad, se ha trasladado casi por completo al trigo gracias a la demanda de Asia de un suministro limpio, preciso y transparente. Este cambio no se trata solo de pedidos. Inclina la balanza comercial. Estados Unidos pierde cientos de millones de dólares en exportaciones. Mientras Canadá se está convirtiendo en un rostro familiar en las negociaciones comerciales de alimentos en Seúl, las principales cadenas de supermercados coreanas ahora están firmando contratos directamente con proveedores canadienses, evitando intermediarios en California o Texas.
Hubo un tiempo en que Estados Unidos era la opción predeterminada. Pero todo cambió cuando la confianza se volvió impredecible. Nadie quiere hacer un pedido en un lugar en el que la política podría cambiar después de una sola votación o en el que un envío podría quedar retenido debido a una nueva regulación aún no anunciada.